Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga y les guarde. Mi nombre es Ruth Ramírez. Alabado sea Dios por gracia y misericordia de nuestro todopoderoso Dios. Soy profeta y evangelista para gloria y honra de Dios. Dios me estaba hablando en esta madrugada. Oraba en la madrugada de anoche para amanecer. Después de las 12, eran como 12 y algo, oraba profundamente al Señor. De pronto me invadió un sueño muy profundo y me quedé dormida. Y en cuestión de unos, no sé cuánto tiempo pasaría, pero de pronto me vi como en una casa y como que podía traspasar las paredes. Era como una esquina, como una calle y otra, era como un crucero, pero en una calle. Y yo según salía de esa casa donde estaba y de pronto traspasaba las paredes y salía afuera y veía totalmente tinieblas, negro, no era gris, no era un ambiente gris, era negro, donde no se veía casi absolutamente nada, no se veía nada, pero sí sentía como una pesadez horrible y se oía como mi espíritu en segundos que vi esas tinieblas en esa calle, pero el Espíritu de Dios me decía que era Colombia. Yo de pronto estaba en una casa adentro y traspasaba la pared y me hallaba en esa calle y era Colombia, pero era negro, oscuro, negro, intenso, y se oían como robos, asesinatos, crímenes, un espíritu de terror horrible. Fue un segundo y de pronto volví a entrar en esa casa y de pronto en esa misma esquina del otro lado, al cruzar la esquina, o sea, una calle era Colombia y me metía, no sé, como que algo me llevó adentro y otra vez me sacó del otro lado de la calle y era México. Igual lo mismo, era negro. Haz de cuenta que colindaban México, la calle de un lado de la calle era México y de un lado era Colombia. Y los dos estaban en igual, tinieblas, negro. Y lo mismo, era violencia, asesinatos, crímenes horribles. Se oía como gente en terror, horrible. Fue algo que no vi, pero oí, y medio entre las negruras se oían como cuando gente anda robando, matando, asesinando, horrible. Era como un terror horrible y era negro, horrible. De verdad fue como una visión en un sueño, pero espantosa. Yo nunca había visto algo así tan terrible y tan macabro. Negro, era una total oscuridad, y eso pues indica que México está en total tinieblas, en pos del enemigo, igual Colombia. Así que pues vuélvanse al Señor, gloria a Dios. Me daba esta palabra, como dice en Apocalipsis 19:1, después de esto hay una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Nadie puede salvarnos más que nuestro Dios, que nos está llamando a la salvación, Jesús, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, por supuesto, un Dios que debe morar en nuestro espíritu, alma y cuerpo, porque es Dios Padre Jehová, el creador del cielo y de la tierra, que se vino a ser hombre en Jesús para que le conociéramos, y que ahora está intercediendo ante el Padre y que nos dio a través de su Espíritu Santo. Es una sola persona que mora en nuestro espíritu, y por eso Dios nos habla. Me da esta palabra el Señor, alabado sea Dios, en Santiago 4:1, el tema y el título: la amistad con el mundo. Tristemente pues hoy vemos en día como el enemigo desgraciada y tristemente está ganando terreno por todos lados y todo está corrompido. El Señor me decía hace unos días que si no corta el tiempo nadie sería salvo, demasiada maldad. Y bueno, Dios siempre nos habla. Me mostraba el Señor como el mundo hace unos días estaba como gris en las atmósferas, era terrible, gente que estaba en camino de infierno, muriendo, yendo al abismo, queriendo subir para arriba en el cielo, pero no venían en el camino de Jesús, y eso era muy triste y terrible. Entonces pues ya en la madrugada Dios me permitió ver eso tan terrible. O sea, yo me quedaba aterrada. Era terrible ver todo ese negro que no se veía absolutamente nada. O sea, era un negro intenso, y el Espíritu de Dios me decía, yo me puse a orar, me inquieté, me desperté, no podía dormir por horas, no podía dormir. Me puse a orar, a ver prédicas, a echar alabanzas y a estar en el Señor hasta que pude dormirme, y no quería hacer el video, pues como que no le tomaba importancia, pero el Señor me ha inquietado que lo haga y les alerte: vuélvanse a Dios, Colombia, México, porque están en total tinieblas y mucha maldad. Está ganando terreno el enemigo. Pues cuando algo vemos en total tinieblas, eso tipifica pues que están sin Dios, sin Jesús, sin salvación, en mucha maldad.
Entonces Dios muchas veces manda lluvia, inundaciones para bautizar a las personas en ese momento, que se arrepientan y sean bautizados en el Espíritu Santo y en agua y en fuego. ¿Para qué? Para que sigan y perseveren en el camino del Señor. Entonces la palabra de Dios dice en Santiago 4:1, la amistad con el mundo, que no debemos de ser amistad con el mundo maligno ni sus prácticas. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Así es, mucha gente está apasionada en el maligno, pero ya no están en el Espíritu Santo de Dios, y por eso vienen las peleas, las guerras, las matanzas, como veía en esas tinieblas en Colombia y en México. La gente se mataba, era gritadera, era terrible, era una oscuridad espantosa, pero era aterrante, era horrible. Como que Dios me traspasó en ese sueño, no sé, tomó mi espíritu, no lo sé, pero me traspasó en ver todo eso que era en Colombia y en México. Eso claramente me dijo el Señor que es Colombia, que era Colombia. No sé en qué lugar era de la calle, pero era Colombia. Y en la otra esquina me mostró que era México. Y entonces pues sabemos cómo el narco está ganando terreno. Satanás, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús, está atrapando a mucha gente en el cannabis, el tabaquismo, la narquería, sicarismo, muchos malos hábitos, como ya los he mencionado en mis otros videos. Y pues Dios no quiere, por eso dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Es decir, son los demonios, los diablos, tinieblas en las personas, porque se han apartado de Dios, porque no son llenos, no le buscan, no oran, no leen la Biblia, no viven en santidad, no se han bautizado, ni siquiera se congregan para aprender algo, aunque sabemos que todo el mundo está bajo las tinieblas ya, porque Dios me mostraba así en la realidad. Burladores, jugando al evangelio y todo, tremendo, eso es triste, y mucha gente está sin salvación, pero vuélvanse a Dios. Por eso dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Así es, mucha gente nos codicia, nos quiere matar, nos envidia, arden de envidia, pero no pueden alcanzar lo que Dios ha ganado en nosotros, nos combaten, luchan contra nosotros, y porque no tienen lo que tenemos, que es la presencia de Dios, su hablar, y nos envidian, nos odian. Pero ¿por qué no mejor se consagran a Dios y le piden que Dios sea en cada uno, que nos mantenga salvos? Pues no es que nosotros los hijos de Dios sufrimos demasiado, pero Dios está en nosotros, porque nunca lo abandonamos, Él nunca nos abandona. Dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así es, debemos de pedir, pero para Dios, en Dios, para ganar las almas, para mantenernos a salvos y que se haga su voluntad, para gloria y honra de Él. Pero mucha gente nos envidia, nos odia, porque realmente no tienen a Dios, están en tinieblas, sus nombres no son escritos en el libro de la vida, nos envidian, nos odian, nos critican, nos juzgan injustamente. Dice en el verso Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por eso es que nos odian, nos aborrecen, porque es a Dios quien aborrecen dentro de nosotros. Y aún tristemente muchos se dicen cristianos, sirven en la iglesia, pero tristemente están llenos de tinieblas, aún llenos de maldad, ni siquiera pueden usar Atomy. Dios me guiaba para cuidar el templo de Dios, usar Atomy. Pues yo mucho tiempo estuve enferma, gracias a Dios me ha mantenido sana, saludable, pero es porque me dio a hacer Atomy, puso la gente en mi camino, que me habló, vi testimonios y vi cómo Dios está obrando. No solo en mí, millones y millones de gente, en mi familia, muchos se apartan de Dios, se apartan de Atomy, porque así son. Se vuelven a las tinieblas, los tiene engañado el mundo. ¿Por qué? Porque se les hizo fácil pecar, se enredaron en concupiscencias, malos hábitos, pecados, amor al dinero, y Satanás los tiene presos. Están perdiendo de mucho en Dios y sobre todo la salvación eterna. Eso es algo muy peligroso y triste, que alguien perezca y vaya al infierno y al lago de fuego. Pero como dice la palabra, no sabéis que almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ser amigo del mundo, es decir, se refiere a las prácticas malignas, a las tinieblas que están arrastrando a mucha gente al infierno, malos hábitos, malas costumbres, borracheras, alcoholismo, videos pornográficos, escándalos de música mundana, adoración a ídolos, artistas de música en pos del enemigo, como es Shakira, Gloria Trevi, Jennifer López, muchos artistas que están sin salvación. Vuélvanse a Dios. Alejandra Guzmán, afírmate en Dios.
esta mujer, la del pelo suelto, ¿cómo se llama? Vuélvete a Dios, porque también el diablo te ha querido llevar, te quiere llevar. Shakira es todo un instrumento satánico de lujuria, lascivia, arrastrando a millones y millones de gente, pero si no se arrepiente y no se entrega a Jesús, en el infierno va a arder en tormento. Maribel Guardia, Gloria Trevi, muchos artistas que están en perdición, raperos, satánicos, gente que escucha música satánica, está en pos del enemigo. El diablo no va a descansar hasta matarlos. Vuélvanse a Dios antes que sea tarde. Gente que promueve canciones mundanas de lujuria, lascivia, todo eso están en pos del enemigo y el diablo los va a matar. Vuélvanse a Dios, entreguen su vida a Jesús, sean uno con Dios y vivan en santidad. Renuncien a esas prácticas malignas, porque si ustedes no vuelven a Dios, no le viven y le sirven, perecerán en delitos y pecados y serán al infierno ardiendo en tormento eterno en el lago de fuego. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Así es. Muchas veces sentimos y vemos más allá de lo natural cómo esa gente que está en pos del enemigo son unos ruidos demoníacos espantosos de cómo ellos están sumergidos en el infierno, cómo están abriendo portales, cayendo al infierno de repente y morirán. Gente joven, gente que tiene familia, gente que está haciendo dinero en el infierno, gastando en el infierno, malas prácticas, malos hábitos, pornografía, brujería, hechicería, satanismo, alcoholismo, juca, cannabis, tabaco y miles de prácticas. Aún gente en la religión, secta, denominación, amando el dinero, afanados por lo terrenal, comprar templos de piedra, pero no les interesa la salvación de las almas, están en pos del enemigo. Vuélvanse a Dios de verdad y busquen su salvación. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida y también en la salvación de otras almas, que es lo más importante para Dios. Y no nos enfoquemos en el dinero, porque es necesario, pero ya está la marca de la bestia. Muchos están muriendo marcados por la bestia, murieron en amor al dinero, pero no les interesó amar a las personas, ni contener a Dios, ni amarlo, y están en delitos y pecados, cayendo al abismo. Muchos ya están allá, otros están en ese rumbo, pero Dios dice en su palabra, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios. Mucha gente que es soberbia, altiva, orgullosa, arrogante, no escuchan la palabra de Dios, no escuchan lo que Dios les habla, ofenden a Dios mismo y su palabra. Pero dice Dios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Muchos no quieren dejar esos malos caminos. Un día estarán en el infierno siendo atormentados y desearán un segundo, un minuto y querrán subir arriba en Jesús y ya no podrán. Será demasiado tarde. Incluso cuando estén muriendo en tinieblas será demasiado tarde, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad que le vivan de ya y para siempre por el resto de sus vidas. Pero los cobardes no heredarán el reino de Dios. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, porque Dios nos dice que seamos humildes. Por eso Dios resiste a los soberbios, no puede entrar en ellos porque están en tinieblas, endurecidos, en soberbios, no quieren salir. Pero Dios da gracia a los humildes, los que sí queremos, los que lo amamos y queremos más de Él. Por eso dice el Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mucha gente no quiere dejarlo, pero debemos resistirlo con la palabra, la oración y negarnos a hacer el mal. Lo que ya es malo y lo sabemos, si lo hacemos no es pecado. Todo lo que es del diablo es pecado. Pero si lo resistimos, si nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Debemos acercarnos a Dios con alabanzas, con cánticos, pidiendo perdón, perdonando, escudriñando la Biblia y anhelando su presencia en nosotros todo el tiempo, a cuentas. Que Dios pidamos que Él inscriba nuestros nombres en el libro de la vida y que no los borre, pero también vivamos una vida santa, una vida en temor a Dios, que no cometamos ningún pecado, ninguna cosa que no conviene. Que Dios nos ayude. Y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mucha gente quiere estar en Dios un rato, en el diablo otro, doble ánimo, un día sí en Dios, un día no, y así no se puede. Hay que ser entregados a Dios para siempre y nos conviene. Purificad vuestros corazones. Estando en Dios, Dios nos purifica y nos lava y nos limpia, nos hace un corazón conforme a Él. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Así es, mucha gente está mofándose, burlándose, jugando al santo evangelio,
estando en su yo natural, pero Dios lo ve todo y es triste ver cómo se mofan, se ríen, hacen chistería de la oración, de todo, y eso es triste. Con Dios no se juega ni tampoco se deben de burlar, porque el gozo viene de Dios, no la burla. La burla no viene de Dios, la risa en la burla no es de Dios. Pero Dios, como dice, vuestro gozo en tristeza. Hay gente que tiene un falso gozo, pero no tiene a Dios. Entonces es mejor que Dios clamemos y que Dios nos haga ver nuestros errores y que nos arrepintamos y que busquemos a Dios humillados delante del Señor, y Él nos exaltará. Dios nos levanta, Dios es precioso, es hermano, Dios es precioso, es hermoso. Debemos amarnos. Hay mucha palabra por aprender, pero que Dios tenga misericordia de todos. Dios les bendiga y les guarde. Vuélvanse a Dios. Dejen de practicar el pecado. Entreguen sus vidas a Jesús. Y de verdad que oremos por Colombia, oremos por México y por todas las naciones y países. Pero Dios me mostraba esta nación, Colombia y México, que están en total tinieblas, en muchas peleas, mucha maldad, un infierno total, sin luz, sin Dios en ellos. Busquen a Dios, Colombia, busquen a Dios, México, vuélvanse a Dios y entreguen su vida a Jesús desde ya y para siempre, perseverando porque sean salvos. Que Dios les bendiga y les guarde. Esto fue Palabra de Dios para servirle, Ruth Ramírez. Denle like a mi canal, compartan, que sigamos haciendo la voluntad de Dios cada día, cada noche. Bendito sea Dios, gloria sea Dios, alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. Suscríbanse al canal si gustan, denle like y compartan, pues debemos de estar preparados, orando unos por los otros, viviendo en santidad y atrayendo el reino de Dios, y que las tinieblas tienen que huir. Depende de la humanidad. Dios está dispuesto, pero nosotros digámosle sí a Dios y entreguemos nuestras vidas de ya y para siempre, cantando, alabando y predicando y evangelizando, pero viviendo su palabra también. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Hasta la próxima. Dios los acompañe. Amén. Gloria sea a Dios.